12:45 de la madrugada. Hoy me puse a leer algo de filosofía, que por otro lado me encanta. Esa es otra de las confesiones que hago. Me encanta la filosofía. Y estaban hablando del pensamiento en el libro. Estaba leyendo el pensamiento, el lenguaje, la lógica, la realidad. Y proponían preguntas, como hacen siempre en los libros de filosofía, en los textos. Este era un texto. ¿Qué era primero? Si el pensamiento o la expresión, o el lenguaje. No expresión, o el lenguaje. A mí me pareció lógico que primero es el pensamiento. Hablamos de lenguaje, o sea, de expresión verbal. Por lo tanto, primero tienes que tener en tu cabeza ideas. Si no las tienes, no tienes nada que expresar. Y hay un punto en el que aparece otro concepto y que es intermedio entre el pensamiento y el lenguaje, y es la lógica. Esa fue la manera como la organicé y respondí correctamente. Afortunadamente. No es tan difícil, la verdad. No es nada complicado, porque vemos cosas a nuestro alrededor, recibimos estímulos, estudiamos, estamos en una sociedad y todo eso nos llega al cerebro. Hay otro concepto nuevo, que es la mente. Ahí es donde pensamos. Y esa interconexión entre cerebro y mente, o entre mente y cuerpo, es algo desconocido. Ni siquiera nuestro mejor científico, que además es neurocientífico, Rodolfo Ginás, ha podido desentrañarlo, y para él sigue siendo un misterio. Pero bien, la realidad entra a nuestro pensamiento, y es eso lo que expresamos verbalmente. Pero además hay otro concepto entre el pensamiento y la expresión, y es la lógica. Podemos expresarnos, pero si no hay lógica, no hay pensamiento que valga. Y me ponía yo a pensar en quienes desafortunadamente, quienes infortunadamente tienen la enfermedad de la esquizofrenia. Estas personas tienen su propio lenguaje, pero ahí no hay lógica. Ellos se saltaron un paso, y cuando digo se saltaron, no es porque sea voluntario, es porque su enfermedad así lo provoca. Ellos tienen su propia expresión, pero tienen pensamientos. Primero hubo una realidad que les tuvo que dar ideas. Y también me puse a pensar en aquellas personas que dolorosamente tienen Alzheimer. Y en ellos lo que pasa es que se va vaciando el pensamiento. Ahí ya no hay lugar para la lógica ni para la expresión. Pero no quiero ponerme en esos casos, sino quiero volver a la teoría que es práctica. Lo que pensaba además es que hay personas que hablan sin pensar. Y lo decimos así porque sueltan lo primero que se les ocurre. Y estas personas hacen daño. Muchísimas veces hacen daño. Porque tal y como siempre he creído, cuando una persona dice lo que piensa, lo primero que le viene a la cabeza, pero de una forma automática, es cuando dice lo que verdaderamente siente. Por eso es que esos pensamientos, esas expresiones son las más valiosas, porque sabemos a qué atenernos. A veces de ahí salen
ideas brillantes, resolución de problemas, resolución de conflictos. Es ese momento en el que alguien dice, ¿y si? Y de repente sale la idea que resuelve todo. Y no lo dijo pensando, simplemente estaba observando la realidad y se le ocurrió la idea y la dijo. Ahí es cuando vale la pena esa expresión automática. Pero muchas veces, muchísimas, cuando se habla sin pensar, se dice lo que no se quiere decir y lo que muchos no quieren oír. Por lo tanto, debería siempre, siempre haber un segundo de lógica antes de expresar nuestros pensamientos. Porque la lógica es la que organiza lo que tenemos en la cabeza. La lógica además es la que nos dice qué debemos decir y qué no. O más bien, cómo debemos decirlos. Cómo debemos decir las cosas. Yo sé que actúas con lógica. ¿Por qué no discutimos un poco, hablamos un poco acerca de conceptos? Habla con Marisa en la noche.